Hola chicas, bienvenidas al canal, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el tutorial de este hermoso moñito en forma de conejito de Pascuas. Es un moñito muy fácil de realizar, así que si les gustaría aprender a elaborarlo, las invito a que se queden a ver todo el video. Y bueno, vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Y para elaborar nuestro moñito vamos a estar utilizando un pedazo de 16 centímetros y otro de 10 centímetros. Yo voy a estar trabajando con listón popotillo de 3.8 o 4 centímetros de ancho. Voy a tomar mi pedazo de 10 centímetros y voy a realizar un corte en forma curveada en uno de sus extremos o esquinas. El corte es sin medida al cálculo y de esta manera es como nos tiene que quedar. Y para asegurar voy a pasar un poco de calor y lo mismo voy a hacer el del otro extremo. De igual manera voy a realizar un corte en forma curveada. Y de esta manera es como nos tiene que quedar nuestra pieza. Ahora voy a pasar calor. Recuerden que es importante pasar calor para que nuestro listón no se nos deforme. Y voy a estar doblando de esta manera mi listón. Lo voy a doblar de tal manera que las curvas queden encontradas en la parte del centro, y ahí en el centro vamos a estar dejando aproximadamente una distancia de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Ya es a criterio de ustedes. Ahí están los 2 centímetros, me aseguro, y lo voy a estar doblando a la mitad para marcar muy bien mi referencia. Ahí me di cuenta que en uno de los cortes que realicé me quedó una más larga que la otra, así que voy a emparejar para que me queden del mismo tamaño. Ahí voy a estar realizando mi corte y voy a pasar nuevamente calor para asegurar muy bien. Y después voy a marcar muy bien mi referencia del centro. Le voy a estar colocando una pinza para que no se me mueva y voy a dar paso a realizar mis puntadas, que en total son 6 puntadas las que realicé. Ya di mi segunda puntada, después voy con la tercera, cuarta, quinta y sexta puntada. Ahí están mis 6 puntadas. Voy a retirar mi pinza para posteriormente jalar con mucho cuidado mi hilo, y miren, de esta manera se nos forman nuestros plieguecitos así de fácil. Y ya solamente le voy a dar unas cuantas pasadas en la parte del centro con el hilo para asegurar muy bien, y le voy a dar un último remache para finalizar esta pieza. Y de esta manera es como nos tiene que quedar nuestra pieza. Ahora voy a dar paso a trabajar con mi pieza de 16 centímetros. La voy a doblar por la mitad mi pieza para marcar muy bien mi referencia, y le voy a estar pasando un poco de calor de esta manera. Ahora voy a llevar uno de mis extremos hacia la parte del centro, aproximadamente rebasando medio centímetro de la marca, y para asegurar le voy a estar colocando unas pinzas, y lo mismo voy a hacer del otro extremo, y de igual manera le voy a colocar una pinza, y así nos tiene que quedar. Y ahora voy a dar paso a realizar mis puntadas, que igual en total dimos 6 puntadas. Voy a realizar mi primera puntada ahí, segunda, tercera, cuarta, voy a jalar, quinta y después sexta puntada. Voy a estar retirando mis pinzas para después jalar con mucho cuidado mi hilo y que se me formen mis plieguecitos, miren, de esta manera. Y voy a asegurar pasándole por la parte del centro mi hilo, y voy a darle un último remache para finalizar también mi pieza. Y de esta manera es como nos tiene que quedar nuestra pieza. Ahora voy a estar pegando mis piezas. En esta parte voy a estar colocándole un poco de silicón caliente para después pegar esta pieza ahí en el centro, y me voy a estar guiando de mi hilo para que pegue centradas mis piezas y no me vayan a quedar chuecas, y me quedo un par de segundos presionando para que haga efecto el pegamento.
y ya pegaron muy bien y así es como nos tiene que quedar. Ahí voy a estar acomodando mi moñito. Voy a utilizar un pedazo de listón de 1 centímetro de ancho y lo voy a estar pegando en la parte de atrás de mi moñito. Le voy a colocar un poco de silicón caliente y lo voy a estar pegando ahí solamente un extremo. Me voy a quedar un par de segundos presionando para que pegue muy bien mi listón y después voy a estar tomando mi pinza. Esta pinza que voy a estar utilizando es de 4.5 centímetros de largo y la voy a estar pegando ahí. De igual manera le voy a colocar un poco de silicón caliente. La voy a estar pegando con cuidado y me voy a quedar un par de segundos presionando para que pegue muy bien la pinza. Una vez que ya pego muy bien nuestra pinza, ahora voy a estar pasando por la parte del centro o todo alrededor nuestro listón con mucho cuidado. Ahí me aseguro de abrir o acomodar muy bien mis tiras, o en este caso son las orejitas de nuestro conejito. Ahí voy a estar pasando con mucho cuidado por todo alrededor nuestro listón. Doy alrededor de 3 vueltas por todo el centro y ahí voy a estar acomodando las orejitas y ahí voy a colocarle un poco de silicón caliente para pegar mi listón. Y ya solo doy paso a cortar ese sobrante de listón y después voy a pasar calor para asegurar y que no se me deshile mi listón. Y es así como nos queda nuestro moñito. Ya solamente lo voy a estar acomodando las orejitas muy bien. Miren qué hermoso se ve. Y ahora en la parte del centro le voy a estar pegando uno de estos pomponcitos. Miren qué hermosos están. Le voy a estar pegando uno en color rosita, este rosita fuerte. Y para estarlo pegando le voy a estar colocando un poco de silicón caliente. Ahí voy a estar pegando mi pompón, que en este caso es la nariz de nuestro conejito. Miren qué bonito se ve, ya va agarrando forma. Es así como se tiene que ver nuestro moñito. Ya es a gusto o criterio de cada quien si eligen o desean agregarle algún otro accesorio o adorno. Yo en este caso lo voy a dejar así, pero si ustedes gustan pueden agregarle más cositas, ya sean piedritas o no sé, pero a mí me gustó mucho cómo se ve así nuestro moñito. Y ese es el resultado de nuestro hermoso moñito de conejito de Pascuas. Como se pudieron dar cuenta, es un moñito muy fácil y rápido de realizar, pero sobre todo necesitamos de muy poco material. Les quiero enseñar otros moñitos que realicé. Podemos realizar la variedad de colores y tamaños que deseemos, así que echen a volar su imaginación. Y si les ha gustado mi trabajo, déjenmelo saber en los comentarios. Las invito a que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Nos vemos en la próxima. Adiós.